cita y ya. Aquí estamos. Entonces, después que hemos hablado de los trastornos de personalidad del último grupo, en el grupo C, que corresponde a los ansiosos y temerosos, es el trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza porque es de muy alta prevalencia, ¿no es cierto?, en la consulta psiquiátrica, en la consulta clínica en general, y es más frecuente en varones, es más frecuente en el primer hijo de la familia. ¿Y por qué? Porque será a diferencia del dependiente, ¿no es cierto?, que se ve en las últimas hijas, sobre todo porque es más frecuente en mujeres. No quiere decir que no haya varones dependientes, por supuesto que también los hay. Pero los obsesivos compulsivos, entonces, ¿por qué empiezan a desarrollar ese tipo de personalidad? Porque a ellos, generalmente a los hijos mayores, es a los que se les da toda la responsabilidad, ¿no es cierto? Y se les pone de ejemplo y les ponen ahí como un referente, que eres el ejemplo para tus hermanos. Si tú estudias, tus hermanos también; si te portas bien, tus hermanos también; tienes que cuidarlos, depende de ti, tú eres el mayor. Entonces, de esa forma también se va formando la personalidad de los hijos mayores, por supuesto que no de todos, pero de los que ya tienen en sus genes y pueden tener esa capacidad de adquirir los trastornos, ¿no es cierto? Entonces, estas personas se caracterizan porque se preocupan mucho por los detalles, las normas, las listas, el orden, y hasta el punto de que pierden el objeto principal de lo que están haciendo, ¿no es cierto?, de la actividad que están realizando. Y ese perfeccionismo que va a interferir muchas veces con la finalización de las tareas. No son capaces de terminar un proyecto porque no cumplen con sus exigencias que ellos mismos tienen, ¿cierto? Entonces, no, siempre están buscando más bibliografía, están buscando más cosas que agregarle al trabajo, y principalmente y finalmente se pierde el hilo conductor. Entonces tienen esa dedicación exclusiva al trabajo y a la productividad, esa excesiva terquedad, escrupulosidad, inflexibilidad en temas de moral, ética o valores, ¿no es cierto? Entonces la moral, el comportamiento, de cómo se van a comportar, y pues su comportamiento está regido realmente dentro de lo que es moralista, ¿no es cierto? Estas personas por eso critican, por eso juzgan, por eso castigan, porque su vida está enmarcada en esos temas de moral, ética y valores. Tienen incapacidad para tirar los objetos inútiles, incluso sin un valor sentimental. Son reacios a delegar tareas o trabajo, a no ser que se sometan a su manera de hacer las cosas. Creo que ayer ya hemos hablado de esto. Y les decía que los harían buena pareja con un dependiente, ¿no es cierto? Porque le van a decir todo lo que tiene que hacer, y él va a poder modificar las cosas las veces que sea necesario, y el dependiente va a aceptar todo por el hecho de que le va a querer agradar. Estas personas no tiran nada. De hecho, hay muchos acumuladores compulsivos, ¿no es cierto?, que tienen este trastorno, porque tienen esa idea fija, esa personalidad de que todo les sirve, absolutamente todo. Pero han llegado a extremos. Si ustedes han visto esos programas de acumuladores compulsivos, realmente toda la basura, o sea, todo lo que entra a su casa ya no sale, ¿no es cierto? De hecho, incluso han habido que hasta los cadáveres de los animales, los gatos, los perros que tenían, se han muerto y se han quedado en la casa de estos acumuladores compulsivos. Entonces, estas personas, sin ir lejos, ¿no? Sin ir a llegar a ser acumulador compulsivo, pero guardan todo, ¿no es cierto? No tiran nada, no, aunque tengan o no tengan un valor sentimental, ellos guardan todo, y muestran mucha rigidez y obstinación. Son obstinados en lo que hacen. Entonces son tercos, caprichosos, siempre se salen con la suya. Entonces, ¿con qué trastornos vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Del trastorno obsesivo compulsivo, en el que el paciente
experimenta esos pensamientos obsesivos o esa conducta compulsiva. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Porque también el paciente que tiene personalidad obsesivo-compulsiva también hace las cosas, ¿no es cierto? O sea, tiene esas ideas fijas, esos pensamientos fijos, repetitivos, que le provocan ansiedad. A diferencia del que tiene trastorno de personalidad, el paciente con trastorno obsesivo compulsivo reconoce lo ego distónico de su trastorno. El paciente que tiene personalidad obsesiva compulsiva es egosintónico con su trastorno, ¿sí? Entonces, no se olviden que esa puede ser una pregunta de examen. Los pacientes con trastorno de personalidad obsesiva compulsiva son egosintónicos con su trastorno. Se sienten bien, se sienten con ese patrón rígido y flexible de comportamiento, pero para ellos es el adecuado. No se olviden el hecho de qué piensan de ellos, ¿no es cierto? Yo soy perfeccionista, eh, soy bueno en lo que hago, las cosas que realizo siempre trato de darles la mayor importancia, en cambio los demás no saben hacer nada, son irresponsables, se gratifican muy poco. Entonces, el paciente obsesivo compulsivo con trastorno de personalidad es egosintónico. El paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo, es egosintónico con su trastorno. Reconoce el carácter patológico, reconoce que podría dejar de apretar el interruptor 5 veces y salir de su casa apagando una sola vez, pero no sabe que se va a sentir con esa ansiedad, pero también sabe que esa ansiedad está mal, entonces que esa ansiedad puede ser tratada y por eso busca ayuda. Generalmente los pacientes que tienen ansiedad y son ansiosos y son obsesivos compulsivos, tienen esos rituales, ¿no es cierto? Entonces son los rituales de verificar una y otra vez cuántas veces sea necesario o cuántas veces le exijan sus rituales, porque ellos pueden marcarse el número 3, 2, 1, 10, ¿no es cierto? Agarran el jabón, se lavan 5 veces, vuelven a poner a su lugar. Otra vez, otra vez a su mismo lugar, otra vez así, 5 veces, o sacan un jabón una vez, otro jabón otra vez, otro jabón otra vez. Entonces no hay dinero, no hay economía que aguante. Entonces en esos casos sí la familia también se queja, ¿no? Entonces estas personas tienen sus rituales de no pisar los cuadraditos, por ejemplo, ¿no es cierto? De no pisar las rayitas cuando están caminando. O esta época ha hecho que muchos se incrementen más esos sus rituales y, bueno, se bañan 2 veces, ¿no? Al volver si tienen que salir, pero mejor si no salen para ellos, ¿no? Entonces, tienen y cumplen esos rituales. Entonces, el diagnóstico diferencial básicamente tenemos que hacerlo con eso. Con el esquizoide podemos hacerlo, pero ¿por qué? Por el hecho de que hay una alteración en las relaciones interpersonales y con el paranoide porque en algún momento van a llegar a tener una ideación paranoide de desconfianza, ¿no es cierto?, respecto a los demás, porque como quieren hacerlo todo en la perfección, entonces van a recibir críticas y bueno, entonces eso va a hacer que mm, puedan mm, empezar a tener ideas paranoides. El tratamiento, la terapia cognitiva conductual va a ayudar, ¿no? Tiene que ayudar porque además tenemos que ayudarle a cambiar esas sus cogniciones, pero es tan difícil porque el paciente obsesivo siempre nos va a cuestionar, pero a ver, ¿por qué usted no haría esto? Pero si yo estoy haciendo lo que es correcto, estoy basando en toda la bibliografía, a ver, ¿por qué dígame en qué me estoy equivocando? ¿Por qué me dice que está mal? En otros lugares más bien me hubieran felicitado, ¿no es cierto? De lo que soy tan responsable, de que hago mis cosas de una manera tan detallada, tan organizada, tan ordenada, y siempre estoy buscando lo último. Entonces, ¿usted por qué me está cuestionando? ¿No es cierto? Entonces, primero, en todo caso, siempre es lograr ese acercamiento o tener una psicoterapia adecuada, ¿no? Entonces, que obviamente vamos a ir del brazo del psicólogo, por supuesto,
porque además el psicólogo le va a ayudar a tener o a realizar ejercicios de relajación, porque en el momento en que ya está aceptando su trastorno, entonces tiene que cambiar y modificar sus conductas, entonces eso le va a generar mucha ansiedad. Entonces, ahí interviene el psicólogo que le va a hacer ejercicios de relajación, le va a ayudar a que tenga comportamiento y conductas asertivas, ¿no es cierto? Entonces pueda manejar esos síntomas que le van a molestar, obviamente, y podemos enseñarle habilidades de comunicación, habilidades de relacionamiento social, sobre todo, que es lo que no tienen estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, se puede utilizar en combinación, además, ácidos fármacos. Seguro que sí. ¿Por qué? Precisamente por la ansiedad que genera. Si bien el psicólogo le va a ayudar a hacer los ejercicios de relajación, nosotros a la vez tenemos que empezar a tratar esas ideas obsesivas, ¿no es cierto? Esas ideas delirantes, porque de, eh, del hecho de tener esas ideas fijas, ese es un trastorno del pensamiento. Entonces, de ideas fijas pueden pasar a delirios bien estructurados. Entonces, lo que tenemos que evitar es eso, pero tenemos que tratar ese trastorno del pensamiento que son las ideas fijas, permanentes, repetitivas, y eso solamente lo vamos a lograr, vamos a tener y poder cambiar esos pensamientos irracionales o esas ideas irracionales con antipsicóticos mejor atípicos para que no hayan efectos secundarios y el paciente abandone la terapia. También están bien utilizados o se ha visto buenos beneficios con los antidepresivos tricíclicos, sobre todo la clomipramina, cuando están esas obsesiones y van apareciendo compulsiones, ¿no? Pero sobre todo en nuestro paciente tenemos que tratar, en todo caso, las ideas eh, fijas que tiene, porque son ideas fijas que va, no que yo tengo que hacer así, ¿no? Entonces, porque y de pronto aparece una ideación paranoide, entonces utilizamos antipsicóticos, utilizamos ansiolíticos y utilizamos antidepresivos que resultan bien en esos síntomas obsesivos y compulsivos. La fluoxetina, que es uno de los antidepresivos mejor tolerados, más usados, más económicos y que tiene menos efectos colaterales, se administra 20 miligramos al día y la toma es una sola vez al día, entonces es de fácil administración, se puede administrar con las comidas y el paciente no va a tener mayores problemas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que si bien la terapia cognitiva conductual va, el tratamiento a la vez es eh, combinado, psicoterapia y farmacoterapia. Y finalmente, el último grupo, ¿no es cierto?, de los trastornos de personalidad no especificados, que se caracterizan básicamente como son el trastorno pasivo-agresivo y el trastorno de personalidad depresivo, que ya no vamos a ver porque prácticamente tiene todas las características de lo que es la depresión, pero que sin que haya una causa que haya generado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, en el trastorno de personalidad depresiva, se podría hacer un diagnóstico diferencial con la depresión, pero la depresión reactiva, porque en la depresión reactiva hay una causa. En cambio, en este trastorno de personalidad depresivo, pareceríamos más bien hacer una relación con la depresión endógena, donde no hay una causa aparente para que aparezca la tristeza, la hipotimia, la angustia, la desesperanza en estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo hemos visto, eso no vamos a hablar y finalmente vamos a hablar del trastorno pasivo-agresivo, que es uno de los más frecuentes también y que no se los ha podido catalogar dentro de los tres primeros tipos de trastornos de personalidad. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se caracterizan porque buscan la compañía de los demás, pero al mismo tiempo rechazan, ¿no? Buscan la compañía, pero a su vez la rechazan. ¿Por qué? Porque son muy ambivalentes. Entonces, estas personas quieren que alguien cuide de ellas o hagan su vida gratificante,
pero por otro lado son orgullosas o no quieren perder autonomía o libertad y les disgusta aceptar indicaciones y mandatos, en general de aquellos de los que dependen, ¿no es cierto? Porque estos también tienen rasgos de personalidad dependiente, quieren estar con alguien, pero como no quieren hacer notar que necesitan de la otra persona, mejor la rechazan. Por eso tienen ese comportamiento pasivo-agresivo. Son esas personas que no pueden decir abiertamente, no quiero ir a la fiesta, ¿no es cierto? Porque no se van a sentir bien. Entonces no voy a ir, no van a decir directamente a su pareja o a la persona que les ha invitado, no, no quiero ir, no me voy a sentir bien, no son mis amigos, no me caen bien, son tus amigos y no me caen bien, por ejemplo. ¿Qué va a hacer esta persona? Va a tardar mucho en alistarse, ¿no es cierto? Pero espérame nomás, ya me estoy terminando de alistar, es que no me queda esta ropa, es que no esto, no lo otro, finalmente, ay, no me queda nada y no, ¿no es cierto? Entonces no son capaces de decirlo abiertamente, ¿no es cierto? Por eso se dice que están atrapados, que sí, entre lo que es la intensa dependencia y la demanda de autonomía, ¿no es cierto? Quieren ser autónomos, quieren hacer sus cosas, pero dependen de los demás, también quieren depender de los demás. Por un lado, desean sentirse independientes y por ello les disgusta acatar las órdenes de los demás, no cediendo ante el otro. ¿No es cierto? Entonces mejor no tardo en cambiarme, no le digo directamente que no me gusta ir, que no quiero, pero me voy a tardar, le voy a hacer tardar tanto y finalmente se va a enojar y se va a ir, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a salir aquí como la buena? Voy a ser yo, o sea, no ¿no es cierto? Pero además directamente no le he dicho que no quiero ir a la fiesta. Entonces me voy a tardar, le voy a decir que no me queda nada, se va a enojar y se va a ir, ¿no es cierto? Entonces no cede. Por eso, pero por otro lado, como dice, desea contar con el favor del otro, puesto que es muy dependiente, ¿no es cierto? En este caso voy a quedar como la víctima. No puede permitirse la confrontación directa y ser asertivo, porque corre el riesgo de perder, porque le va a decir, bueno, no voy a ir a la fiesta porque no me gustan tus amigos, ¿no es cierto? Pero él se va a enojar. Entonces, mejor hace todo lo posible para que él sea el que se enoje y ella quede como la buena y él como el mal, ¿no es cierto? Entonces, para solucionar estas ambivalencias, entre querer oponerse al otro sin ser asertivo y buscar la confrontación. ¿Qué hace? Utiliza estrategias de resistencia a las órdenes directas recurriendo a la posposición, la ineficacia, la obstinación y muestra conductas de oposición y fastidio hacia los demás. Si la otra persona se enfada por la oposición del pasivo agresivo, actúan ofreciendo una imagen de perplejidad, ineptitud, aparenta haberse olvidado del asunto o se le ofrece al otro como una imagen indolente, ¿no es cierto? Entonces a veces no quieren tener una confrontación directa y quisieran tenerla, pero ¿qué prefieren hacer? Se callan, ¿no es cierto? Entonces se callan, no dicen nada y las peleas que hay, si hablamos de parejas, primero son de horas, luego son de días y luego ya se convierte en una costumbre. Y para el pasivo agresivo no tiene que tomar ninguna decisión, ¿no es cierto? Sus creencias son, si sigo las normas, pierdo libertad. Si alguien llega a conocerme, seré vulnerable. Si dependo de alguien, no tengo capacidad de decisión, o sea, toda esa ambivalencia. No imponiéndome indirectamente, estoy a buenas con los demás. No debo seguir los pasos de nadie. Dar el brazo a torcer significa que no tengo control, ¿no es cierto? Se muestra resentido, envidioso, haciendo comentarios de los demás, pues o sea, muestra su envidia. Se ve con poca suerte, poco apreciado, gafado, ninguneado, y se desilusiona de la vida, se siente agrio y descontento. Por eso los demás, ¿cómo lo ven? Como obstinados, no cooperadores, desobedientes, quisquillosos, malhumorados, enfurroñados, pesimistas, aunque pueden haber a veces situaciones de verdadero arrepentimiento, pero a la larga se vuelven a mostrar posicionistas y malhumorados.
apreciados, ¿no es cierto? Entonces, no voy a hacer la tarea o no voy a hacer el trabajo porque ustedes se aprovechan de mí. Yo nomás tengo que hacer siempre, yo tengo que hacerlo y esta vez ya no, me he cansado, no quiero, no voy a hacer. Y al día siguiente aparece con el trabajo, ¿no es cierto? Es que tenía pena de que ustedes no hagan, o sea, me da pena, esta vez más yo voy a hacer por ustedes, ¿no es cierto? Entonces, realmente vuelven a presentar ese su comportamiento pasivo y agresivo. Pues, ¿se culpabilizan a ellos alguna vez? Raramente, ¿no es cierto? Pero alguien en el grupo le diría, pero tú dijiste que no ibas a hacer el trabajo, por eso yo he hecho. Ay, ¿cómo me van a hacer esto? Encima que yo no he dormido, encima que me he pasado toda la noche haciendo, todo por darles gusto a ustedes, ¿no es cierto? Ahí su agresividad, su pasividad al hacer el trabajo, su agresividad al manifestar eso ante alguien que le está recriminando y reaccionan ante la percepción de no sentirse apreciados. El profesional tiene que ayudar a identificar esas conductas pasivo-agresivas que pone la persona, ¿no es cierto? Y bueno, hacer que se encamine hacia un comportamiento más adaptativo, ¿no? Y entonces, en esta persona que tenemos que trabajar gestionando sentimientos como son la baja autoestima. Estas personas que se dice que también, como son dependientes, tienen esos sentimientos de inferioridad, ¿no es cierto? Entonces, su autoestima está baja y hay que tratar de que cambie ese enfado, ese resentimiento, trabajar sobre esos sentimientos. Entonces, le va a lograr o le va a ayudar a afrontar situaciones de forma efectiva para que pueda resolver los problemas de una manera más adecuada y asertiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrenarlo en la asertividad, de manera que pueda expresar sus sentimientos, sus pensamientos, ¿no es cierto? No callarnos, que muchos de estos pasivo-agresivos se callan, ¿no es cierto? Prefiero no decir nada. Así va a pasar el tiempo y vamos a hacer de cuenta que no sucedió nada y nuevamente la vida va a volver a su ritmo normal. Entonces, por eso se tiene que trabajar sobre la frustración, el enojo, la ira, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta o tener tres estrategias que poner en práctica frente a una persona con este trastorno. La espera, ¿no es cierto?, que reconoce cuando el afectado ha caído en un comportamiento propio de este trastorno y espera que se le pase. La situación será más difícil si buscamos la confrontación. Por eso, pero ¿por qué has hecho el trabajo si nosotros ya hemos hecho? Dijiste que no ibas a hacer. Entonces, si vamos a confrontar, ahí más bien va a surgir, ¿no es cierto?, todos esos pensamientos, esa ira, ese enfado. Aléjate, no te lo tomes como un ataque de una persona. En realidad, este es el fruto del dolor que tienen estas personas, de esos sentimientos que tienen de frustración, de inferioridad y que no lo pueden exteriorizar, ¿no es cierto? Y razona, una vez que haya cesado su comportamiento, hay que sentarse con él para hablar de una forma tranquila y sin hacer acusaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que las personas que están alrededor de estos pacientes son los que sufren porque tratan mm, o porque ven todas esas actuaciones y a ellos es que genera daño, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de encontrar un punto en común. Creo que con eso habíamos terminado, ¿no? Sí. Entonces, ya con esto hemos terminado por fin los trastornos de personalidad. ¿Nos quedan todavía minutos o ya no nos quedan? Ya. Todavía nos queda, doctora. Ya. Entonces, ¿cuándo tenemos clases? ¿Mañana? El otro martes, doctora. Martes y miércoles. Prácticamente nosotros estamos cumpliendo, creo, con nuestros horarios de teoría, ¿no? Porque bueno, como saben ustedes, creo que a ustedes ya les he dicho, como ustedes creo que ya me he desahogado, he hecho catarsis,
¿no es cierto? Todos los docentes pelean todo el tiempo en los grupos y ayer han reclamado otra vez de que ha salido una resolución vicerrectoral y que tenemos que avanzar en la resolución. Dice el 30%, dice, lo mismo en la práctica y lo mismo en la teoría, ¿no? Las clases virtuales se llevarán a cabo con un 30%, dice. 50% en el mejor de los casos o los casos que así lo requieran, dice la resolución. Pero yo pienso que creo que estamos yendo bien, a no ser que les afecte mucho en el sentido de las megas, en el uso, en el hecho de que tengan que gastar mucho dinero. Entonces, quisiera que se pongan de acuerdo y me digan así para no generarles ningún problema, ningún conflicto, ¿ya? Entonces, yo, por mi parte, yo no tengo ningún problema, estamos avanzando bien y por lo menos yo, no sé cómo lo ven ustedes, pero en todo caso estaré atenta a lo que me puedan decir, ¿ya? Porque si no, estaría, porque posiblemente los que no están entrando, no sé si son muchos o no, en la práctica sí puedo llevar el control, pero de los que están entrando a las clases, pues, o los que no están entrando, mejor dicho, posiblemente puedan reclamar, pero no sé. Entonces estaré atenta a lo que ustedes me digan, decidan si está bien así como estamos o solamente vamos a pasar una clase a la semana. ¿Ya? Entonces me avisan, por favor. Y, y nos veríamos el próximo martes, ¿sí? Que les vaya muy bien. Nos hemos quedado con minutos. Chao, hasta luego. Hasta luego.